Buenas noches, profesores. Profesora Carmen, profesor Víctor, buenas noches. Buenas noches, pase bien. Pues sí. Esperemos 5 minutos más, por favor.
Vamos a ver. Llévate la pastilla, pon las pastillas para acá. Apúrate, dice. Sencillo. Mira lo que me he puesto. Por favor, esos micros. Buenas noches a todos los presentes. En unos minutos vamos a dar inicio con esta reunión. Vamos a esperar. Bien, creo que estamos todos conectados. Sí, ¿no? Bien. Bueno, paz y bien, queridos maestros del Colegio San Francisco de Asís. Qué gran honor estar aquí con ustedes. Bueno, dicen por ahí que educar la mente sin educar el corazón. A ver, mientras van ingresando, vamos comenzando, ¿sí? Como bien lo mencionaba, dicen por ahí que educar la mente sin educar el corazón es educar en absoluto. Y si alguien sabe de eso, son ustedes, queridos profesores. ¿Sí? El día de hoy queremos dar un presente sobre un taller llamado El arte de entender y conectar. Pero antes de ello quiero presentarles los siguientes participantes que van a estar presentando este taller. Vamos a contar con la señorita Melissa, encargada y coordinadora, con el joven Sandro, encargado de comité y temática, con el joven Mirko, encargado de teoría, con la señorita Carmen, encargada de teoría, la señorita Michelle, encargada de teoría, y mi presente Ángela, también encargada y contenido de temática. Bueno, sabemos perfectamente que hoy en día dominar un curso o una materia no es suficiente. El verdadero reto es en el aula, que es conectar. Por eso, como bien lo mencioné, nuestro título del taller se llama El arte de entender y conectar. Nuestro objetivo de hoy es sencillo pero profundo. Queremos brindarles herramientas prácticas, tangibles y con un sólido respaldo científico para que puedan desafiar las necesidades emocionales de los pequeños, ¿sí? Antes de que estas necesidades se conviertan en un conflicto de aula. Bueno, sean todos bienvenidos y que les agrade este taller que nosotros le hemos preparado. ¿Sí? Paso a mi compañero. Mirko, por favor, comienza. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar ya a explicar un poco los temas que queríamos tocar en este taller. Más que todo, vamos a desarrollar en sí lo que sería la competencia de la sensibilidad interpersonal y por qué sería fundamental tanto en el desarrollo profesional, ¿no? Ok. Antes de comenzar, quisiera plantear una pregunta
que sea bastante sencilla, ¿no? Pero al mismo tiempo que sea como que profunda de entender. ¿Cuántas veces una persona necesita ser escuchada antes de ser corregida? Si lo pensamos un momento, muchas veces en nuestra reacción inmediata frente a una conducta que consideramos que sea incorrecta, lo que hacemos es corregirlo, ¿no? Por ejemplo, si un estudiante llega tarde, lo que hacemos inmediatamente es corregir. Si un alumno no presta atención, también lo corregimos. Si alguien responde de una manera que sea inadecuada, también pasamos a corregirlo, ¿no? Sin embargo, pocas veces nos detenemos en sí a preguntarnos o a pensar qué es lo que estaría ocurriendo detrás de esa conducta, ¿no? Precisamente allí es donde aparece la importancia de esta competencia que estamos explicando sobre la sensibilidad interpersonal. La sensibilidad interpersonal es la capacidad que nos permite, más que todo, comprender al ser humano, más allá de lo que se puede observar a simple vista, ¿no? Nos ayuda a entender que detrás de cada comportamiento existe en sí una emoción, una necesidad, una experiencia tal vez, o tal vez una situación, por muy personal que sea, ¿no? Que muchas veces no es visible ante los ojos. Por ejemplo, imaginemos que un estudiante que normalmente estaría participando mucho en nuestras clases, de pronto deja de hacerlo, ¿no? Desde fuera podríamos pensar que tal vez ha perdido el interés o tal vez no está interesado en nuestra clase, ha perdido el interés por completo por aprender tal vez, pero si nos acercamos en sí a la persona, a conversar con él, quizás podemos descubrir, ¿no?, que está atravesando problemas familiares, dificultades económicas o tal vez alguna situación ya más profunda como algo emocional que estaría en este caso afectando su desempeño, ¿no? La diferencia está en que una persona sin sensibilidad interpersonal ve solamente el comportamiento, no lo que está de fondo. Mientras que una persona con esta capacidad de entender intenta comprender más que todo al ser humano, lo que existe detrás de este comportamiento. Y eso cambia completamente nuestra manera de actuar. Y es por eso que esta competencia no únicamente se trata de ser amable, se trata de ser cordial, sino va mucho más allá. Implica más que todo desarrollar una verdadera capacidad para comprender a las personas desde su propia realidad. Implica aprender, implica escuchar, observar, saber interpretar lo que está pasando y, para no dejarlo solo en eso, también implica lo que es acompañar. Y esto es especialmente importante en la educación, ¿no? Porque los estudiantes no llegan al aula únicamente con sus cuadernos y sus conocimientos previos. También llegan con lo que son emociones, llegan con preocupaciones, llegan con inseguridades, con sueños, frustraciones y también con muchas expectativas. Por eso, un docente no solo debería trabajar todos estos aspectos con contenidos académicos, sino trabajar más que todo con las personas. Y cada una de esas personas en sí, los alumnos, por más pequeños que sean o ya adolescentes, necesita sentirse valorado, necesita sentirse escuchado, necesita sentirse comprendido, ¿no? La sensibilidad interpersonal nos ayuda precisamente a generar ese vínculo humano que hace posible, ¿no?, que una educación sea verdaderamente significativa. Porque cuando una persona se siente comprendida, también se puede sentir más motivada, ¿no?, para aprender, para practicar, para crecer. Y quizás una de las ideas más importantes que debemos recordar es que nuestras palabras, nuestros gestos y nuestras acciones tienen un impacto enorme sobre quienes nos rodean. A veces una frase puede durar apenas unos segundos, ¿no? Pero el efecto emocional que genera puede permanecer durante años. Por ello, desarrollar la sensibilidad interpersonal significa ser conscientes de que cada interacción tiene el poder de construir, fortalecer o incluso afectar profundamente a la otra persona. Ok, vamos a pasar ahora a lo que sería en sí, ¿qué es lo que busca la sensibilidad interpersonal? Ahora, después de un poco haber comprendido qué es lo que significa, surge una pregunta que sería importante, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que buscamos desarrollar realmente con esta competencia? La sensibilidad interpersonal desarrolla lo que son capacidades
que nos permite relacionarnos mejor con las personas y contribuir positivamente a su crecimiento. La primera de ellas es comprender pensamientos y emociones. Y esto es fundamental porque las personas no actúan únicamente por lo que piensan, sino también, más que todo, actuamos por lo que sentimos, ¿no? Muchas veces podemos observar eh, solamente la conducta externa, lo que tenemos visible, pero olvidamos que detrás de cada ellas existe una emoción que está asociada. Por ejemplo, un estudiante puede mostrarse distraído durante la clase, ¿no? Algunos podrían interpretar rápidamente como que simplemente está desinteresado o no quiere aprender. Sin embargo, detrás tal vez de esa distracción podría existir ansiedad, preocupaciones, cansancio también, o incluso problemas personales, ¿no? Cuando aprendemos a identificar estas emociones, dejamos de juzgarlo rápidamente y comenzamos a comprender mejor a la persona. La segunda capacidad es escuchar desde la perspectiva del otro. Y esto representa un gran desafío, ¿no? Porque normalmente escuchamos desde nuestra propia experiencia. Interpretamos lo que sucede según nuestros criterios, nuestras creencias y nuestra forma de ver el mundo. Sin embargo, la sensibilidad interpersonal nos invita a hacer algo que sea distinto. Nos invita a intentar comprender la situación desde la realidad de la otra persona. Eh, Escuchar más que todo la perspectiva del otro significa dejar de lado los prejuicios por un momento y preguntarnos, ¿qué estará viviendo esa persona? ¿Qué estará viviendo la persona? ¿Qué circunstancias le están afectando, ¿no? O qué necesidades tal vez está pasando en ese momento. Por ejemplo, imaginemos que un estudiante llega, voy a hacer muchos ejemplos sobre estudiantes, obviamente. Un estudiante llega constantemente tarde. Una reacción inmediata podría ser etiquetarlo directamente como que es un estudiante irresponsable, ¿no? Pero cuando escuchamos tal vez su realidad, descubrimos que debe ayudar tal vez a sus padres antes de ir al colegio, o que vive muy lejos, o que algo más sencillo, que de repente pasó por alguna dificultad de transporte. Entonces, escuchar en sí esa perspectiva no significa justificar la conducta de la tardanza, sino significa comprender mejor el por qué, comprender por qué actúa de esa forma. Y también nosotros, desde nuestra perspectiva, apoyarlo con más justicia o con más empatía. Y la tercera capacidad es reconocer lo que son las necesidades y las dificultades. No todas las necesidades obviamente son visibles, ¿no? Algunas pueden ser académicas, otras necesidades emocionales, también pueden ser, pongamos, necesidades familiares o sociales. Y muchas veces las personas no expresan directamente aquello que les ocurre, nos pasa a nosotros, no expresamos ni somos transparentes muchas veces cuando se nos pregunta qué nos pasa o qué es lo que tenemos, ¿no? Por eso resulta importante desarrollar esta competencia para desarrollar esa capacidad de observar, escuchar y detectar esas señales. Un docente que es sensible puede identificar cuando un estudiante necesita apoyo, antes incluso de que el mismo estudiante lo pida. Y eso permite también intervenir de una manera más oportuna, ¿no? Finalmente encontramos quizás la dimensión más importante de la competencia, que está en el cuarto rengloncito, que sería ayudar al desarrollo del potencial humano. Todas las personas tenemos talentos, tenemos capacidades, tenemos fortalezas. Sin embargo, muchas veces no se logran descubrir por sí solas o tardamos bastante en descubrir lo que realmente somos buenos. En este caso, necesitan que alguien más crea en nosotros, que alguien más crea en ellos, ¿no? Necesitan tal vez una orientación o tal vez un acompañamiento. Y justamente uno de los roles más valiosos de un docente es ayudar y descubrir ese potencial. Un docente que sea sensible no se limita únicamente a enseñar qué son los contenidos académicos, sino también identifica talentos, ¿no? Motiva capacidades, fortalece la confianza de su alumno y ayuda a que cada estudiante pueda crecer como persona, que es lo más importante. Porque las personas no solamente necesitan instrucciones, sino también necesitan sentirse comprendidas. Necesitan sentir que hay alguien que cree verdaderamente en ellas. Y muchas veces con una sola palabra de aliento puede convertir que ese impulso, eh, o mejor dicho, puede hacer que esa persona que necesita de ese impulso pueda descubrir
verdaderamente de lo que es capaz, ¿no? Crear relaciones basadas con respeto y confianza. Ok. Ahora voy a explicar muy brevemente, más que todo, lo que incluye este ciclo de sensibilidad interpersonal. Veremos más o menos cómo funciona. No está muy lejos de lo que ya he venido comentándoles hace unos minutos, ¿no? Eh, la sensibilidad interpersonal puede entenderse, ¿no?, como un proceso que está compuesto por tres pasos esenciales: el saber escuchar, saber aconsejar desde la verdad y medir el impacto de nuestras palabras. El primero es saber escuchar. Y aunque parezca algo sencillo, escuchar verdaderamente es una habilidad que requiere bastante esfuerzo, ¿no? Muchas veces escuchamos únicamente solo para responder, solo para dar una respuesta de lo que se nos está preguntando. Pero escuchar de una manera que sea auténtica significa más que todo prestar una atención, comprender, mostrar un interés genuino en la otra persona. Escuchar también implica perdón, no solamente las palabras, sino también el tono con el que se nos comunica, las expresiones faciales, el lenguaje corporal. Muchas veces las... Se te No, ha silenciado. Ok, sí, disculpen. Entonces, voy a pasar al segundo paso, que sería saber aconsejar desde la verdad. Una vez que comprendemos la situación de la otra persona, debemos ofrecer orientación que sea basada en lo que realmente le ayudará a crecer, ¿no? La sensibilidad interpersonal no significa decir únicamente aquello que la otra persona quiere escuchar. Significa decir aquello que necesita escuchar, pero hacerlo con respeto, con empatía y con consideración, ¿no? La verdad debe comunicarse con prudencia, porque una verdad que sea expresada sin sensibilidad puede también, de repente, o puede también causar algún daño, ¿no? Pero una verdad que es comunicada más que todo desde la empatía puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Y finalmente, encontramos el tercer paso, que sería medir el impacto de nuestras palabras o acciones. Muchas veces pensamos únicamente en lo que queremos decir, ¿no? Pero pocas veces pensamos en cómo lo va a recibir la otra persona. Y precisamente allí es donde se encuentra una de las mayores responsabilidades de cualquier profesional, no solo docentes, sino los profesionales que nos dedicamos o se dedican a trabajar con personas, ¿no? Nuestras palabras tienen consecuencias, nuestros gestos tienen consecuencias, nuestras acciones tienen consecuencias. Por eso debemos aprender a comunicarnos de una manera consciente, que sea reflexiva, que también tenga parte de responsabilidad, porque cuando comprendemos el impacto que generamos en los demás, comenzamos a desarrollar una sensibilidad interpersonal que es auténtica. Y precisamente desde esta idea, veremos ahora cómo dos distintas teorías psicológicas explican más que todo la importancia de comprender a las personas y desarrollarlos adecuadamente con ellas. Le doy paso a mi compañera para que continúe. Muchas gracias, Mirko. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Michelle Calderón y yo les hablaré un poco de las teorías de las inteligencias múltiples, en este caso la inteligencia interpersonal, según Howard Gardner. Para comprender mejor la sensibilidad interpersonal, vamos a apoyarnos en esta teoría muy importante dentro de la psicología y la educación, la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por el señor Howard Gardner. Tradicionalmente, se pensaba que la inteligencia era solo una capacidad que podía medirse mediante pruebas o exámenes. Durante mucho tiempo se creyó que una persona era inteligente únicamente si obtenía buenas calificaciones en matemáticas, por ejemplo, en lenguaje, razonamiento lógico, etc. Sin embargo, Gardner cuestionó esta idea.
Él sostuvo que la inteligencia no es única. Por el contrario, existen diferentes tipos de inteligencia que permiten a las personas desenvolvernos de distintas maneras según nuestros talentos, nuestras habilidades y también nuestras características personales. Por ejemplo, algunas personas tienen facilidad para resolver problemas matemáticos. Otras personas destacan en la música, algunas personas poseen grandes habilidades deportivas, por ejemplo, y otras tienen una extraordinaria capacidad para poder comprender y relacionarse con otras personas. Precisamente, dentro de estas inteligencias aparece la inteligencia interpersonal, que es lo que vamos a tratar. Y se podrán hacer la gran pregunta, ¿qué es la inteligencia interpersonal? Bueno, es la capacidad de comprender a otras personas, reconocer sus emociones, entender sus motivaciones y relacionarse adecuadamente con ellas. Dicho de esta forma sencilla, es la habilidad que nos permite convivir mejor con los demás. Nos ayuda también a interpretar comportamientos, entender reacciones emocionales y construir relaciones positivas. Para un docente, esta inteligencia resulta fundamental porque un profesor no trabaja solamente con información, trabaja con seres humanos, que en este caso son sus niños. Y cada estudiante posee una personalidad diferente, una historia distinta y necesidades particulares. Por ello, desarrollar la inteligencia interpersonal nos permite crear ambientes más saludables, mejorar la comunicación y fortalecer el aprendizaje. Ahora, vamos con los pilares de la inteligencia interpersonal, que son dos, y los vamos a tocar de forma más detallada. El señor Gardner señala que esta inteligencia se sostiene sobre dos pilares fundamentales. El primero es el manejo de relaciones. Vamos a empezar con el manejo de relaciones. Cuando hablamos de manejo de relaciones, no nos referimos simplemente a llevarse bien con todo el mundo. Va mucho más allá. Significa comprender cómo piensan las personas, cómo nos comunicamos y cuáles son las mejores estrategias para relacionarnos con ellas. Todos somos diferentes. Algunas personas son extrovertidas, otras son más reservadas, algunas necesitan más tiempo para expresarse, otras personas comunican sus ideas con facilidad. Por eso existe una única manera de relacionarnos con todos. La sensibilidad interpersonal nos ayuda precisamente a adaptarnos a estas diferencias. Por ejemplo, imaginemos dos estudiantes. Uno participa constantemente y expresa su opinión con seguridad. Otro evita hablar porque es tímido. Si el docente utiliza exactamente la misma estrategia con ambos estudiantes, probablemente no obtendrá los mismos resultados. Por ello, resulta necesario comprender las características de cada persona para poder relacionarnos de forma más efectiva. Eso es manejar relaciones, comprender al otro y adaptar nuestra forma de interactuar para favorecer una mejor comunicación. Ahora, el segundo punto, que es la empatía, y probablemente sea uno de los conceptos más conocidos cuando hablamos de relaciones humanas. La empatía consiste en reconocer las emociones de otras personas y comprender lo que están viviendo. Sin embargo, muchas veces se interpreta de manera incorrecta. Ser empático no significa darle siempre la razón a los demás. Tampoco significa justificar cualquier comportamiento. Ser empático significa intentar comprender antes de juzgar. Significa preguntarnos qué puede estar ocurriendo detrás de una conducta. Imaginemos una situación muy común dentro de sus aulas. Un estudiante que normalmente participa con entusiasmo llega un día molesto. Responde de manera brusca al docente y evita conversar con sus compañeritos, ¿no? La reacción inmediata podría ser corregirlo, sí,
Pero una mirada empática nos invita a hacernos otra pregunta. ¿Qué estará ocurriendo con este niño? ¿Por qué tiene esa conducta? Tal vez discutió con sus papás, quizás atravesó una situación difícil o simplemente está teniendo un mal día. Cuando aplicamos la empatía, dejamos de enfocarnos únicamente en el comportamiento y comenzamos a mirar a la persona. Y justamente allí es donde encontramos la esencia de la sensibilidad interpersonal. Ahora, la inteligencia emocional, según Daniel Goleman. Esta capacidad para comprender a los demás se relaciona directamente con otra teoría muy importante, que es la inteligencia emocional desarrollada por Daniel Goleman. Goleman sostiene que el éxito personal y profesional no depende únicamente de los conocimientos técnicos, también depende de nuestra capacidad para comprender y poder también gestionar nuestras emociones. Él identifica 5 componentes fundamentales que vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, el autoconocimiento. Consiste en reconocer nuestras propias emociones. Parece sencillo, lo sé, pero muchas veces actuamos sin detenernos a analizar lo que sentimos. Podemos reaccionar con enojo, frustración o ansiedad sin ser plenamente conscientes de ello. Por ejemplo, un docente que llega preocupado con problemas personales puede sentirse más irritable de lo habitual. Si reconoce esa emoción, tendrá mayores posibilidades de manejarla adecuadamente en su día. Pero si no la identifica, corre el riesgo de reaccionar impulsivamente frente a sus estudiantes y es algo que no queremos. Por eso, el autoconocimiento es el punto de partida de toda inteligencia emocional. Ahora, el autocontrol. Una vez que reconocemos nuestras emociones, debemos de aprender a gestionarlas. El autocontrol no significa reprimir lo que sentimos, significa expresar nuestras emociones de manera adecuada. Todos experimentamos enojo, frustración, estrés. La diferencia está en cómo reaccionamos. Un docente emocionalmente inteligente puede corregir una conducta inapropiada sin recurrir a gritos ni ningún tipo de humillaciones, por decirlo así, ¿no? Porque entiende que controlar sus emociones contribuye a generar un mejor ambiente de aprendizaje. Como tercer punto tenemos la automotivación. Las emociones impulsan nuestras acciones. Por eso, una persona emocionalmente inteligente aprende a dirigir sus emociones hacia objetivos positivos. La automotivación nos ayuda a perseverar incluso cuando aparecen dificultades. En el caso de los docentes, esta capacidad es fundamental porque la educación presenta numerosos desafíos. Sin embargo, la vocación y el compromiso que ustedes tienen les permite mantener el entusiasmo y seguir adelante en su día a día. Ahora, como cuarto punto, tenemos a la empatía. Como vimos anteriormente, consiste en comprender las emociones de otras personas. No se trata únicamente de escuchar palabras, también implica interpretar gestos, expresiones faciales, conductas. Muchas veces los estudiantes no expresan directamente lo que sienten. Por eso la empatía nos permite identificar necesidades que no siempre son evidentes. Y por último, como último punto, tenemos las relaciones interpersonales. Esta capacidad permite construir relaciones saludables, resolver conflictos y generar ambientes de cooperación. Es la base del liderazgo y la convivencia positiva. Cuando existen buenas relaciones interpersonales, aumenta la confianza, mejora la comunicación y se fortalece el trabajo en equipo. Por ello, las relaciones humanas constituyen una pieza fundamental dentro de la sensibilidad interpersonal. Como podemos observar, la inteligencia interpersonal de Gardner y la inteligencia emocional de Goleman comparten una misma idea.
comprender a las personas es tan importante como comprender los contenidos que enseñamos. Mientras más comprendemos nuestras propias emociones, mayor será nuestra capacidad para entender las emociones de quienes nos rodean. Y precisamente sobre las emociones, los sentimientos y el desarrollo humano va a profundizar mi compañera Carmen. Muchas gracias. Em, Muchas gracias, Michelle. Ahora vamos a profundizar en un aspecto fundamental de la sensibilidad interpersonal, como es el tema de las emociones. Las emociones básicas, como podemos ver, son alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa, aversión, confianza, vergüenza. Estas son las emociones básicas, ¿no? Obviamente hay más. Y, y para empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces han tenido estudiantes que llegan al aula muy felices, muy alegres y muy participativos? O quizás alguno que llegue callado, distraído o incluso molesto, ¿no? Sin razón aparente. Bueno, seguramente les ha pasado muchas veces. Y esto ocurre porque las emociones forman parte de nuestra vida cotidiana. Las emociones están presentes en todo momento y en todos los espacios donde nos relacionamos e interactuamos, ¿no? Con las personas. No solamente aparecen en la escuela, también aparecen en nuestro entorno, ya sea familiar, en nuestro entorno de amistades, lugares de trabajo o en cualquier escenario social. Pero, ¿qué es exactamente una emoción? Una emoción es un proceso psicológico y fisiológico que se genera en nuestro cerebro como respuesta a una situación determinada. En términos sencillos, son como, digamos, un interruptor que cuando algo pasa, activa nuestra mente y para pensar rápido y activa el cuerpo con reacciones físicas. Podemos decir entonces que las emociones funcionan como un sistema de alerta en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos ayudan a interpretar lo que sucede a nuestro alrededor y nos prepara para responder ante ello. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que cuando recibimos una buena noticia nos sentimos muy felices, muy alegres? Estas son emociones agradables, ¿verdad? Pero cuando vamos a un lugar nuevo que no conocemos y no sabemos quiénes están ahí, no conocemos a nadie, pues obviamente sentimos miedo e inseguridad. O cuando nos esforzamos mucho en hacer algo y no resulta como esperábamos, pues ¿cómo nos sentimos? Exacto. Consideramos que es algo injusto, porque nos hemos esforzado en hacer algo y no sale como queremos, pues, ¿no? Y podemos sentir enojo o tristeza, o tal vez enojo y tristeza, lo cual es totalmente normal. Y cuando logramos una meta importante, experimentamos satisfacción y entusiasmo. Todas estas emociones aparecen de manera rápida y automática. Además, producen cambios físicos en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, nuestro corazón se acelera y empieza a palpitar muy, muy fuerte, ¿no? Tenemos esa sensación. Pero cuando sentimos vergüenza, nos sonrojamos y cuando sentimos tristeza incluso cambia nuestra expresión facial y nuestro tono de voz. Por ejemplo, a veces cuando conversamos o hablamos con algún compañero o algún amigo y nos dice, ¿no? Nos menciona que está bien y nosotros vemos sus expresiones faciales que dicen lo contrario, ¿no? A lo que nos está diciendo en ese momento. Entonces, todas esas actitudes, esas son emociones que no solamente ocurren en nuestra mente, ¿no? Se pueden ver reflejadas en nuestro cuerpo. Y precisamente por eso, muchas veces podemos identificar cómo se siente una persona incluso antes de que diga una sola palabra. En el caso de ustedes, los docentes, aprender a reconocer estas señales es extremadamente importante, porque muchas veces los estudiantes expresan emociones mediante conductas, ¿no? Un estudiante puede mostrarse agresivo cuando en realidad siente miedo, ¿no? Y es como un mecanismo de defensa que ellos tienen. Eh, Otros puede ser, digamos, un niño puede parecer desinteresado por algún tema o algo, cuando en realidad está muy preocupado, pero no lo dice. Y
Otra puede ser mostrarse exclusivamente callado, porque hay niños que son así, muy calladitos, muy tímidos, porque están atravesando una situación emocional difícil que a lo mejor del cual nosotros no somos conscientes, ¿no? Por eso, la sensibilidad interpersonal nos invita, ¿no?, a observar más allá de las conductas y aprender a reconocer las emociones que las generan. El mensaje sería: las emociones influyen en nuestras decisiones y relaciones. Eh, Emociones versus sentimientos. Ahora bien, existe algo muy importante que debemos aclarar y muchas veces utilizamos la palabra emoción y sentimiento como si fuera lo mismo, ¿verdad? Hasta yo me he equivocado, entonces eso nos ocurre muchas veces. Sin embargo, no es lo mismo, no son iguales. Las emociones, como has podido ver, son reacciones inmediatas, ¿no? Intensas y generalmente de corta duración. Aparecen rápidamente frente a una situación determinada. Por ejemplo, si un estudiante recibe una felicitación inesperada por su maestro, puede sentir mucha alegría de manera instantánea. Y en cambio, si recibe una crítica, puede sentir enojo, frustración, tristeza, ¿no? Si se enfrenta a una situación desconocida, puede experimentar también miedo. Las emociones son rápidas porque tienen una función adaptativa, ¿no? Nos ayudan a reaccionar ante lo que ocurre en nuestro entorno en ese preciso momento, mientras que los sentimientos son más duraderos. Aparecen cuando comenzamos a reflexionar sobre aquello que hemos vivido. Podríamos decir que los sentimientos es una emoción procesada por nuestra mente. Por ejemplo, de pronto, imaginemos que un estudiante desaprueba un examen. La emoción inmediata podría ser tristeza. Sin embargo, si durante clases continúa pensando en el tema de por qué no es capaz de aprender o por qué no logró mejorar sus notas, esa emoción se puede transformar en un sentimiento de angustia o desmotivación con el tiempo. Otro ejemplo podría ser cuando conocemos a una persona muy especial, podemos llegar a sentir alegría al ver a esa persona, pero con el tiempo, a través de las experiencias compartidas, podemos desarrollar un sentimiento de afecto que con el tiempo se va a convertir en amor. Por eso, solemos decir que las emociones son rápidas y corporales, mientras que los sentimientos son más profundos, racionales y permanentes. Comprender esta diferencia resulta muy importante para ustedes como docentes, porque muchas veces observamos una emoción en el aula, pero detrás de ella puede existir un sentimiento muchísimo más profundo que requiere atención y acompañamiento, ¿verdad? Y es muy importante saber reconocer esto. Los 5 niveles de calidad humana. Ahora vamos a relacionar todo esto con la manera en que tratamos a las personas. El autor Dominic Mellé propone 5 niveles de calidad humana de las relaciones interpersonales. Estos niveles nos ayudan a reflexionar sobre cómo nos relacionamos nosotros con los demás, ¿no? El primer nivel es la explotación y el maltrato. Aquí las personas son utilizadas únicamente como medios para conseguir objetivos. No existe respeto, no existe preocupación genuina y eso está mal. El segundo nivel es la indiferencia. En este caso no existe maltrato directo, pero tampoco interés por la otra persona. Simplemente se ignoran sus necesidades y sus dificultades. El tercer nivel es el trato respetuoso y justo. Aquí ya podemos ver que aparece el respeto hacia la dignidad de las personas. Sin embargo, las relaciones todavía se limitan al cumplimiento de obligaciones básicas. El cuarto nivel es la preocupación legítima o cuidado. En este nivel comenzamos a preocuparnos verdaderamente por el bienestar de los demás. Existe un interés genuino por ayudar y acompañar.
Y finalmente, y el más importante, el nivel más alto y elevado, es el fomento del desarrollo humano, que es el que vamos a hablar ahora. Este es el nivel más importante para la labor educativa. ¿Por qué? Porque significa ayudar a las personas a crecer, a descubrir sus talentos y desarrollar todos sus potenciales, ¿no? Un docente que trabaja desde este nivel no se limita únicamente a enseñar contenidos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en la escuela tenía una profesora que siempre nos preguntaba antes de empezar la clase cómo estábamos, qué sentíamos, si estábamos bien, si estábamos mal. En ese momento no la entendía, ¿no? Y hasta ahorita me acuerdo de su nombre, se llamaba Miriam, y jamás me voy a olvidar de ella porque no solo se preocupaba por nuestro desempeño académico, o sea, si estábamos bien, mal en las notas, sino que también se preocupaba de cómo nos encontrábamos emocionalmente. Y yo creo que eso es más importante ya que de eso se trata, de buscar y descubrir capacidades para impulsar fortalezas en los alumnos, ¿no? Acompañar si en caso hubiera dificultades y ayudar a los estudiantes a convertirse en mejores personas. Por eso podemos afirmar que la educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos, también consiste en transformar vidas, en preocuparnos, ¿no? Por ese espacio. Comportamientos asociados. Ahora bien, cuando una persona desarrolla sensibilidad interpersonal, comienza a manifestar ciertos comportamientos. El primero es comprender emociones. Es decir, aquí vamos a lograr identificar cómo se sienten las personas y reconocer qué hay detrás de cada conducta, qué existe, una realidad emocional, ¿no? El segundo comportamiento es la escucha activa. Aquí no solamente se va a limitar a escuchar palabras, sino también prestar atención al lenguaje corporal, lo que ya mencionábamos con anterioridad, al tono de voz y a los mensajes implícitos. El tercero es interesarse genuinamente por los demás, en este caso por los alumnos, y esto es muy importante porque las personas perciben cuando alguien realmente se preocupa por ellas, ¿no? Como yo, que me pasó cuando era pequeña, que pude percibir la preocupación de mi maestra y pues me hizo sentir muy importante en ese momento. Es decir, no se trata de actuar por obligación, ¿no? Sino se trata de demostrar un interés auténtico que ellos lo noten, ¿no? Y otro comportamiento consiste en reconocer fortalezas y oportunidades de mejora. Una persona con sensibilidad interpersonal no se enfoca únicamente en los errores, sino que también identifica las capacidades y potencialidades de cada uno de los alumnos, ¿no? En este caso. Y finalmente, encontramos la búsqueda del bienestar común. Las personas con sensibilidad interpersonal comprenden que el crecimiento individual y el crecimiento colectivo pueden avanzar de la mano juntos. Por eso es conveniente promover ambientes de respeto, cooperación y apoyo mutuo, ¿verdad? Antes de terminar este tema, quisiera dejarles este mensaje que es, no podemos encender la mente de un niño, quiere decir sus inteligencias múltiples, si primero no conectamos con su corazón, que es muchísimo más importante y primero, o sea, su inteligencia emocional. Gracias. Ok, muchas gracias, compañera. Bueno, ya estamos ya llegando un poco al final de lo que sería el desarrollo de, más que todo teórico, de lo que estamos tratando sobre esta competencia. Y tenemos que tener virtudes que se asocien, ¿no? Para encontrarle un sentido a todo lo que estamos tocando. Como hemos visto a lo largo del taller, la sensibilidad interpersonal no consiste únicamente en comprender emociones, relacionarnos mejor con las personas, ¿no? Para que esta competencia se convierta en una práctica real dentro de nuestra vida personal, profesional, necesita apoyarse a ciertas virtudes, ¿no? que orienten en sí nuestras acciones. Voy a destacar tres virtudes que hemos considerado que eran
como que las más orientadas o guiadas y también importantes, que son la prudencia, la paciencia y la templanza. La prudencia, en primer lugar, encontramos a esta virtud, porque la prudencia en sí es la capacidad de pensar antes de actuar, ¿no? Y elegir la mejor manera de responder ante cada situación. Una persona que es prudente no reacciona impulsivamente, ¿no? Analiza el contexto, considera en sí qué consecuencias de sus palabras o busca actuar de la forma más adecuada. En el caso de los docentes, la prudencia es fundamental porque constantemente toman decisiones que impactan en los estudiantes. Cuando un alumno comete un error frente a toda la clase, un profesor prudente sabe cómo corregirlo sin llegar a una humillación, ¿no? Buscando que aprenda sin afectar en sí su autoestima. Por eso podemos decir que la prudencia nos ayuda a comunicar la verdad con respeto, empatía y con responsabilidad. La paciencia. La segunda virtud que queríamos nosotros relacionar con la competencia es la paciencia, ¿no? Porque la paciencia es la capacidad de comprender a cada persona y que cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje, su propio ritmo de crecimiento, de desarrollo. Muchas veces esperamos resultados inmediatos y nos pasa a nosotros siempre. Esperamos el resultado más inmediato. Mientras más cerca sea, mejor para nosotros. Pero en realidad es que las personas necesitan un tiempo para mejorar, para cambiar hábitos o para superar dificultades, ¿no? Un docente que es paciente entiende que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo. Algunos necesitarán más explicaciones, otros tal vez más práctica o tal vez un acompañamiento más emocional, ¿no? La paciencia nos permite mantener una actitud de comprensión y apoyo, incluso cuando los resultados no aparecen de la forma más inmediata. Además, la paciencia fortalece nuestras relaciones porque nos ayuda a escuchar mejor, a tolerar las diferencias y acompañar a las personas durante los procesos, en este caso de los alumnos, que es de crecimiento. Y finalmente encontramos lo que es la templanza, ¿no? La templanza es la virtud que nos permite controlar nuestras emociones y actuar con un equilibrio. Todos experimentamos emociones, enojo, frustración, miedo, estrés. Sin embargo, la diferencia es cómo nosotros respondemos ante ellas, ¿no? La templanza no significa que reprimamos las emociones, sino que aprendamos a gestionar adecuadamente. Por ejemplo, los docentes, en este caso ustedes, pueden sentirse molestos ante una falta de respeto en el aula, ¿no? Sin embargo, gracias a esa templanza, eh, podemos ser capaces de corregir la situación con firmeza, pero sin notar o sin dar una imagen de agresividad o de que estamos perdiendo el control, ¿no? Esta virtud es directamente relacionada con la inteligencia emocional, porque nos ayuda a mantener con serenidad y tomar mejores decisiones, incluso cuando tenemos también situaciones más difíciles. Si observamos estas tres virtudes en conjunto, podemos ver cómo se relaciona con todo lo que hemos estado trabajando con el taller. La prudencia nos ayuda a comprender y actuar correctamente. La paciencia nos ayuda a acompañar este crecimiento, en este caso de nuestros alumnos que son las personas. Y la templanza nos permite gestionar nuestras emociones para relacionarnos mejor con los demás. En otras palabras, estas virtudes convierten a esta sensibilidad interpersonal en una realidad que sea concreta dentro de nuestras acciones diarias. Ok, y ya más que todo para dar una reflexión con una pequeña pregunta que nosotros hemos querido colocar. ¿Qué impacto tienen nuestras palabras y nuestras acciones en las personas que nos rodean? Pensemos un momento en esta pregunta, ¿no? A veces creemos que nuestras palabras desaparecen apenas terminamos de pronunciarlas, ¿no? Pero la realidad es diferente. Eh, Muchas veces una frase dura unos segundos, ¿no? Sin embargo, ese efecto que nosotros hemos tenido con la frase puede acompañar a una persona durante años y estoy seguro que nos ha pasado a todos. Una palabra de aliento puede aumentar la confianza en un estudiante. Un reconocimiento sincero
puede motivar a seguir esforzándonos, pero también una crítica que sea injusta o una humillación deja huellas profundas. Por eso, la sensibilidad interpersonal nos recuerda que cada interacción tiene un valor, que detrás de cada estudiante obviamente hay una persona, que detrás de cada conducta también existe una historia y que detrás de cada relación humana existe una oportunidad de construir, acompañar y transformar positivamente la vida de alguien, ¿no? Educar no solo consiste en transmitir los conocimientos, no, sino también significa comprender, orientar, acompañar, inspirar. Y precisamente allí es donde encontramos nosotros el verdadero sentido de lo que es la sensibilidad interpersonal. Listo. Ahora vamos a pasar a unas... Sí, continúa, compañero. Ok, listo, queridos profesores, ¿qué les pareció la teoría? Bastante llamativa, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a practicar ese ojito empático mediante unas dinámicas que tenemos preparados para ustedes. En este caso, yo voy a darle esta dinámica que se llama el termómetro del aula, ¿sí? Y para esto yo les voy a presentar una situación y yo quiero que ustedes, cuando yo les mencione de esta situación, quiero que reaccionen con los botones superiores que están en el Teams, el corazoncito, pulgar y sorpresa. Pero para esto voy a solicitar que muestren la imagen, por favor, para comenzar con el termómetro del aula, ¿sí? Ya miren, en esta situación vemos a una pequeña y la situación indica esto, por favor escuchen bien. Al momento de comer, la niña esconde sus alimentos. Se cruza de brazos, agacha la cabeza y se niega a probar bocado mientras mira de reojo a sus compañeros. Voy a repetir una vez más. Al momento de comer, la niña se esconde sus alimentos, se cruza de brazos, agacha la cabeza y se niega a probar bocados mientras mira de reojo a sus compañeros. ¿Sí? Como les mencioné, van a reaccionar, pero considerando que si ustedes sienten que la niña siente vergüenza o inseguridad, reaccionen con el corazón, ¿sí? Y si ustedes consideran que es un berrinche o un capricho, voten con el pulgar arriba. Ahora, si creen que es un simple cansancio físico, reaccionen con una carita de sorpresa. Bueno, comencemos en 3, 2, 1, 0. Sus reacciones. Wow. Bien. Este, hay varias opiniones al parecer. Bien. Para esto voy a solicitar al docente o profesora Sandra Duenas, por favor, encienda su micrófono y si me podría mencionar, este, o bueno, ¿qué considera usted por el cual la niña reaccionó de este modo? Y cómo usted actuaría en esta situación? Buenas noches, pase bien. Sí, le escuchamos. Bueno, no sé, pienso que de repente alguno de sus compañeros, bueno, yo puedo pensar, ¿no? Que alguno de sus compañeros pudo molestarla o si se sintió incómoda por alguna situación o actitud de alguno de ellos y trataría de conversar, pues, ¿no? Si es que tiene esa reacción, ¿no? De apartarse o de cruzar los brazos, que definitivamente indica que está incómoda, molesta o triste. Entonces trataría de conversar con ella, ¿no? Efectivamente, gracias por su respuesta. Y sí, en sí el emoji correcto es el corazón, se siente con vergüenza y inseguridad. Porque el lenguaje corporal del menor es mostrar y esconder debajo su comida y la mirada, ¿no? Por la timidez y el desprecio que tal vez tenga o sienta que a través de sus compañeros, ¿sí? Bueno, ahora vamos a un segundo casito para seguir mejorando ese ojito empático. Por favor, bien.
misma situación, vamos a reaccionar, yo les voy a indicar la situación, ¿sí? Y la situación indica esta. Durante un dictado o actividad de escritura, a un niño de 7 años no le sale bien una palabra. De inmediato arruga con fuerza su hoja, tira la cartuchera al suelo, cruza sus brazos con fuerza y se niega a continuar la clase, mirando fijamente a la pared desorientadamente. Repito de nuevo la situación. Durante una actividad o dictado de escritura, a un niño de 7 años no le sale bien una palabra, de inmediato arruga la hoja con fuerza, tira la cartuchera al suelo y cruza los brazos con fuerza. Y niega a continuar la clase, mirando fijamente a la pared, mostrando desencajado. ¿Sí? Ahora, si consideran que el niño expresa una sobrecarga o frustración o impotencia, voten con el signo del corazoncito, ¿sí? Si consideran que el acto es rebeldía o desafío, voten por el pulgar arriba. Y por último, si creen ustedes que es llamada de atención para evitar la tarea, voten por la carita de sorpresa. 3, 2, 1, va. Wow, esta vez sí hay muchos corazoncitos. Genial, efectivamente. Eh, ¿Alguno de los profesores desea tomar la palabra y mencionar qué harían en esta situación para mejorar y que el niño se sienta cómodo o relajado? ¿Alguien? Levante su manito, por favor. Ok, parece que el frío les ha congelado. Bien, bien. En ese caso, invito a la docente Ana. Bueno, solo me sale Ana, a que encienda su micro, por favor, y que nos comente cómo actuaría en esta situación y cómo ayudaría al pequeño. Ok, wow, ok. No se preocupe de profesora Ana. eh, Tal vez lo puede escribir en el chat. Otro docente voluntariado, por favor, o yo escojo. Ok, vamos a escoger, ¿sí? Ok, la docente Lourdes Vargas, por favor, coméntenos. Buenas noches, paz y bien con todos. Así bien. Bueno, Sí. Ujú. ante esta situación, sí que sí me ha pasado con los niños, desde que cuando no pueden hacer algo lo arrugan o no cierran el cuaderno, lo tiran. Bueno, lo primero que, bueno, suelo hacer es acercarme a ellos, a él o la niña, y preguntarle, ¿no? ¿Por qué hizo eso? ¿No quiere trabajar y por qué no lo quiere hacer, no? Y si me indica, por ejemplo, no, pues que no puedo, no me sale la letra o no me sale el dibujito, entonces es darle la seguridad y hablar con él, no, si te va a salir, tú puedes, ven, yo te ayudo, ¿no? Mira, así se hace, intentémoslo, ¿no? Y si no puedes, tienes que pedir ayuda, porque rompiendo o arrugando o escondiéndote, llorando, no solucionamos las cosas, ¿no? Yo trabajo en primer grado y a veces, y también he trabajado en inicial. Entonces me acercaba a los niños y no les decía, tú puedes, vamos, yo sé que existe el llanto, que la desesperación, ¿no? Pero siempre dialogar con él y darle la seguridad que también les digo, no, no hay trabajo feo o no hay trabajo que esté mal, sino si tú no lo intentas, eso es lo que está mal, tú tienes que intentarlo, como te salga, no hay trabajo feo, ¿no? Todos son lindos y tú lo haces. Perfecto, efectivamente. Y sí, la respuesta correcta era el corazoncito de sobrecargo, frustración o impotencia, ¿no? Porque a una edad los pequeños pueden confundirse, pero ellos se sienten cargados sobre eso, ¿no? Bueno, para eso están los maestros, para ayudarlos. Bueno, muchas gracias por sus participaciones, me encantó esta dinámica y por sobre todo su participación de todos ustedes. Vamos a continuar con el taller con la siguiente actividad.
Bueno, buenas noches con todos los docentes presentes el día de hoy. A continuación, vamos a realizar otra breve dinámica relacionada con un video que se les mostrará a continuación. Tu micro, compañero Sandro, no lo has activado. Disculpen. Bien, ahora tendremos una reflexión relacionada con el video que acabamos de observar. La finalidad de esta actividad es intercambiar ideas y analizar cómo la empatía influye en nuestras relaciones dentro de la comunidad educativa. Esta dinámica, o mejor dicho, en esta dinámica no van a existir respuestas correctas ni incorrectas. Lo importante es poder compartir diferentes puntos de vista a partir de nuestras experiencias y reflexiones personales. Esta dinámica contará con algunas preguntas. Si desean ser voluntarios, pueden presionar el icono de la manito para participar, que eso les agradecería un montón. Y si no hay voluntarios, llamaré aleatoriamente para que puedan compartir su opinión. Gracias. Comenzaremos con la primera pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuál consideran que es la principal enseñanza que nos deja esta historia? ¿Hay voluntarios, por favor? Bien, con la docente Ana Paredes. Buenas noches con todos. Bueno, creo que en este caso me quedaría con el mensaje de cambiar el entorno, más no a la persona, ¿no? Entonces, en este caso,
La solución no fue quitarle las púas al erizo, no fue la solución cambiar la esencia del erizo, sino adaptar más bien el entorno para que todos sus demás compañeritos puedan actuar de forma segura con él. Y muchas gracias por su opinión y su reflexión. Claro, ¿no? Este video más que todo nos deja la enseñanza de que muchas veces no conocemos las situaciones en que viven los demás, ¿no? Por eso creo que es importante actuar con comprensión, también con respeto y sensibilidad. Más que todo, la empatía nos permite, ¿no? Ponernos en el lugar de la otra persona y entender sus emociones y también sus necesidades. Continuaremos con la pregunta número 2. ¿Por qué creen que la empatía es fundamental en la formación de los estudiantes? ¿Algún voluntario, por favor? Y si no hay voluntarios, a ver, vamos a escoger a uno. Con la docente Araceli González, por favor, ¿se encuentra? ¿Sí? Bueno, eh, ¿podría decirme, le repito la pregunta, ¿por qué cree que la empatía es fundamental en la formación de los estudiantes? Bueno, es importante ya que de acuerdo a la empatía podemos ponernos de alguna manera en lugar de las personas, ¿no? Ver qué situación, qué necesidades están presentando y así poder entender, ¿no? A cada uno de ellos. Interesante punto de vista, muchas gracias por compartirlo. ¿Sí? Bueno, no, en la realidad escolar actual, ¿no? Más que todo, la empatía es fundamental porque nos ayuda a fortalecer la convivencia, también nos ayuda a prevenir lo que son los conflictos y crear más que todo un ambiente donde los estudiantes se sientan escuchados y también valorados, ¿verdad? Además, que ayuda a fomentar lo que son las relaciones más saludables, basadas en temas de respeto y también en solidaridad. Continuamos con la pregunta número 3. Muy bien, ahora, pensando más que todo específicamente en su labor como docentes, reflexionemos sobre lo siguiente. ¿De qué manera se puede fomentar la práctica de la empatía entre los estudiantes? ¿Algún voluntario, por favor? Muy bien, entonces, a ver, con la docente Evelyn Mendoza, ¿se encuentra? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede repetir un ratito la pregunta nuevamente? Sí, claro. ¿De qué manera se puede fomentar la práctica de la empatía entre los estudiantes desde su labor como docente? Bueno, nosotros como docentes también a los niños los ponemos a través de ejercicios para que el niño se coloque en la postura o en, como se dice, en los zapatos del otro amiguito, ¿no? Diciendo cómo se sentiría el amiguito si es que hace lo mismo, ¿no? En el caso que a veces dañamos al compañero o decimos palabras que no les agradan a los amiguitos, entonces ellos se sienten mal, ¿no? Entonces, pero si cambiamos la postura, si fuera todo lo contrario, ¿cómo se sentiría el amigo? Entonces, de esa manera, los niños comprenden un poco de ponerle los zapatos del amiguito sin dañar los sentimientos de cada uno. Entonces, a través del ejemplo de ellos mismos, de sus propias acciones, ellos suelen comprender un poco el ponerse en el lugar del amigo, ¿no? Y también reconocer sus sentimientos, reconocer cómo se siente él a través de lo mismo, ¿no? De lo mismo que se hace sentir, porque ellos expresan, ¿no? Me ha dicho tal cosa, ¿no? Entonces ellos se sienten mal, pero al poner el ejemplo al revés, ellos comprenden un poco más de que no deben de expresar esas cosas poniendo en el lugar del amiguito. Excelente aporte, muchas gracias por compartirlo. Claro, ¿no? En muchas ocasiones, una palabra de apoyo, escuchar con atención o mostrar comprensión puede marcar, ¿no?, una gran diferencia en la vida de un estudiante.
Fomentar la empatía también, bueno, más que todo significa, ¿no? Enseñar con ejemplo, como lo comentó, creando espacios donde los alumnos se sientan seguros y también valorados y también comprendidos. Continuamos con la pregunta número 4. Ahora, más que todo, reflexionemos sobre cómo la empatía influye no solo en la convivencia escolar, sino también en la formación humana de cada persona. La pregunta es, ¿de qué manera la empatía contribuye al desarrollo de un nivel de calidad humano dentro del entorno escolar? ¿Algún voluntario, por favor? Muy bien. Con la docente Lilia Sánchez, por favor, se encuentra. Sí, buenas noches. Me repite la pregunta, por favor. ¿De qué manera la empatía? ¿De qué manera la empatía contribuye al desarrollo de un nivel de calidad humano dentro del entorno escolar? Creo que es mi internet, pero me quedé. ¿De qué manera la empatía contribuye en la formación? ¿De qué manera, a ver, lo repito, de qué manera la empatía contribuye al desarrollo de un nivel de calidad humana dentro del entorno escolar? De esta manera, ya que hemos dicho de que uno se va a poner en el lugar del otro, en los zapatos del otro, por ejemplo, con las frases, entiendo cómo te sientes, em, te apoyo en lo que estás haciendo, etcétera. Considero de que esto va a contribuir en una forma positiva, ya que de esta manera, pues, vamos a trabajar más el lado espiritual, más el lado humano de cada uno de nuestros niños que en el día a día, en el compartir con sus demás compañeros, puedan poner en práctica ello, ¿no? Y que no solo sea de palabras, el que entiendo cómo te sientes, sino que también lo demuestren con sus acciones. Muy valiosa reflexión, muchas gracias por compartirla. Claro, ¿no? Bueno, la empatía más que todo también, ¿no? Contribuye en el desarrollo de una mejor calidad humana porque nos ayuda, ¿no? A las personas a ser más conscientes, también ser más respetuosos, inclusive también solidarios, ¿no? Frente a las necesidades de los demás. Practicarla dentro del entorno escolar también fortalece los valores como la tolerancia, la inclusión y también el apoyo mutuo, ¿verdad? Muy bien, para finalizar, tenemos la pregunta número 5. Quisiera escuchar algunas opiniones sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo consideran que la práctica de la empatía ayuda a alcanzar un mayor nivel de desarrollo humano dentro de la convivencia diaria? ¿Algún voluntario, por favor? ¿Se encuentra el docente Edward Abarca? Disculpe, ¿sí? ¿Algún voluntario? Así bien, Eduardo Abarca. ¿Me escucha? Sí, ¿Me sí, escuchan? Ya. Buenas noches, paz y bien. Bueno, definitivamente dentro de la realidad, hoy en día los niños a veces no entienden, ¿no? El tema ese de la empatía. Nosotros definitivamente fortalecemos, como bien lo han mencionado, con ejemplos y reforzamos cada rato esos temas, ¿no? De un buen comportamiento, de un buen clima dentro del aula. A veces hay conflictos internos que nosotros tenemos que solucionarlos y los solucionamos de repente por ahí, eh, se podría decir en la interna, ¿no? Y también en una reflexión dentro de todo el aula. Pero como hoy día me pasó una anécdota, justo estábamos conversando con un colega o una colega y agarra y estuvimos hablando justo de ese tema. Y hoy en día, pues también dentro de eso, hay algunos niños que entienden y otros niños que no entienden, ¿no? El tema de reflexionar, el que tenemos que ser empáticos con la persona que de repente por ahí no manifiesta un buen comportamiento, dentro de sus emociones no está de repente por ahí estable, y eso lo lleva pues a alterarse un poco y no estar atento, sobre todo en aula, ¿no?
Y estuvimos conversando y muy abiertamente dijimos, ¿qué está pasando, no? A pesar de que nosotros hacemos esas reflexiones, pero dijimos, ¿no? Y quedamos nosotros en esa misma reflexión. Se le entra por un oído y se le sale por el otro oído. Entonces, de repente, como reflexión quedaría es de que nosotros tendríamos que estar reflexionando constantemente sobre esas casuísticas para fortalecer el tema de la empatía. Esa sería mi reflexión, mi opinión. Muchas gracias por su aporte y la participación y también por contarnos sobre la experiencia que le ocurrió. Sí. Claro, no, bueno, la práctica de la empatía, como comentó, nos ayuda más que todo a crecer como personas, ¿no? Y alcanzar un mayor desarrollo humano, ya que nos permite convivir de una manera más armoniosa, comprender diferentes realidades y actuar con mayor sensibilidad frente a quienes nos rodean, ¿verdad? Se puede decir, ¿no?, que pequeñas acciones de comprensión y respeto pueden generar cambios positivos dentro de nuestra convivencia diaria. ¿Sí? Bueno, para concluir, quiero agradecer sinceramente la participación de los docentes y también gracias por la reflexión de cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención y sus valiosos aportes. Le doy el paso a mi compañero. Buenas noches, paz y bien docentes. Bueno, yo le voy a presentar una dinámica para ver qué tanto sabemos sobre la empatía de una manera muy divertida, rápida y a ver quién se corona hoy como el maestro que cree saber más sobre la empatía. Vamos a iniciar con nuestro juego interactivo que se llama El desafío del maestro empático. Maestros, por favor, dejen sus micros apagados. Miren mi pantalla del Teams. Ingresen al link que voy a mandar en estos momentos al chat del Teams. Pueden entrar desde su celular o laptop, no hay problema. A ver, les voy a mandar. Acabo de mandar el link al chat del Teams, a ver si pueden ingresar. Voy a compartir la pantalla. Ya. Okay. Daremos un minuto para que se termine de conectar todos. El juego creo que todos ya habrán jugado en algún momento. Consta de preguntas de opción múltiple, son muy rápidas. Vamos, 18. Ya vamos a empezar el juego. Suerte para todos. Son preguntas muy fáciles en realidad. La pregunta 1. Cojan una opción, la que les parezca, para que puedan responder. Les queda 8 segundos. Muy bien, veo que todos han acertado. Milagros va adelante, Milagros. La pregunta 2.
Bueno, este es un verdadero. Un docente empático verdadero. Muy bien. Acaba de subir la Miss Gabriela. Este es un de opción múltiple. Si un alumno está triste por un problema personal, un docente empático le diría. Bien. Muy bien. La Miss Gabriela va adelante. Todos están acertando en todas, que son muy fáciles en realidad. Y más que ustedes son docentes, que lo deben saber muy bien. Y la empatía ayuda a mejorar la convivencia y la verdadera. Bien. Vamos en la pregunta 6, ya para terminar. ¿Cuál de las siguientes situaciones Muy bien. Y ahora vamos con la última pregunta para terminar este jueguito. Sigue ganando Miss Gabriela. La empatía no influye en la convivencia escolar ni en las relaciones sociales. ¿Verdadero? Falso. Muy bien. Bueno, ya vemos aquí que ha ganado la Miss Gabriela. Aplausos. Segundo lugar, Felicidades, Miss Gabriela. segundo lugar, Dayané. Y tercer lugar, Ada. Muy bien. Veo que todos igual han respondido muy bien, sino que en el podio salieron las tres primeros. Bueno, las que respondieron imagino que en el menos tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias, docentes, por ayudarnos a participar en esta dinámica. Ya para terminar, les dejo con mi compañero. Muchas gracias. Su micrófono está apagado, es Ángela. Bueno, profesora, como les estaba comentando, gracias por su participación, por todo su actitud, por la atención que nos han brindado. Por medio del chat les estamos brindando el link de un Forms, por favor. Nos gustaría que ingresen a ese formato para que entren y respondan ciertas preguntas. Por favor.
Docentes, y por último, les agradecería mucho que pongan sus nombres completos y de qué grados son por el chat, por favor, nos ayudaría bastante. Muchas gracias. Los que terminen la encuesta pueden irse retirando y de nuevo agradecerles de nuevo por su participación y atención, queridos profesores. Muchas gracias, docentes. En nombre de mío y de todos nuestros compañeros, de verdad les agradecemos por su participación, por prestarnos atención. Muchas gracias. Muchas gracias, docentes. Pueden ir retirándose los que ya pusieron sus datos y terminaron la encuesta. Gracias, profesor Edward, también paz y bien. Gracias, profesor José Zúñiga. Gracias, Miss Katy. Paz y bien, muchas gracias. Paz y bien, Miss Eli, muchas gracias. Miss Ada Zúñiga, muchas gracias. Paz y bien. Profesor Alejandro, muchas gracias. Miss María Bedregal, muchas gracias. Paz y bien. Miss Mariela, muchas gracias. Paz y bien. Miss Miluska, muchas gracias. Paz y bien, Miss Miluska, muchas gracias. Miss Ana González, muchas gracias. Paz y bien.